¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Miren qué bonito aplique. Un corazón precioso. Tenemos una margarita y lo enmarca este corazón divino que pueden aplicarlo en toallas, en almohadones, en caminos de mesa, en una remera. ¿Dónde más lo pueden aplicar? En un bolso. De aquí pueden hacer un granny. Pueden hacer una puntilla o un zócalo para cortina. Ponen un corazoncito al lado del otro. Ustedes me dejan un mensaje y me dicen dónde aplicarían, como siempre. Siempre comparten ustedes sus propias ideas, que es lo que amo. A mí me encanta que ustedes tienen sus datos, cómo lo hacen, dónde lo aplican, cuántos hacen, si le cambian el color, si le cambian los hilos. La verdad me encanta, eso es un lleva y trae de nuestros mensajes, de nuestro arte divino que tanto compartimos y con tanto amor compartimos desde aquí, y sé que ustedes siempre lo están esperando. Bueno, acá tengo este corazón que me enamoró, divino, simple, muy bonito. Este tiempo que estuve de vacaciones, que estuve me tomé unos cuantos, ya un par de meses como abuso de vacaciones, pero bueno, era necesario. Estuve mirando de todo y tejí y estoy tejiendo y proyecté un montón de bellísimos trabajos para compartir con todos ustedes, y este corazoncito entró en la bolsa, así que ahora lo vamos a compartir. Lo tejí milagrosamente con hilo de algodón y delfinito. Miren qué bonito. Obviamente que ustedes van a elegir que hasta lo pueden tejer con lana y que sea más gruesa también, y quedaría perfecto. En un gorro, miren qué bonito que quedaría este corazón. Hilo de algodón finito. Tengo acá una aguja número 0, de estas de acero, bien finita también. Hilo de algodón del color que ustedes quieran. Acá vamos a jugar un poco con los mismos colores. Le cambié el color de la margarita, se lo voy a hacer con lila. Este es con un rosa bebé. Y vamos a iniciar por el centro. ¿Qué cantidad de apliques que podemos hacer y soñar con este crochet tan lindo? ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Este es súper fácil. Busquen colores que les gusten. No lo quieren hacer de muchos colores, lo pueden hacer en un solo tono. Por ejemplo, en blanco. Si quisieran aplicar, no sé, en una puntilla, por ejemplo, lo hacen todo en un solo color. O hacen toda la parte central de un solo color y un borde en distinto color. También como opción andaría perfecto. Anillito mágico, lo voy a volver a hacer. Anillito mágico, y dentro del anillo vamos a tejer varetas. Esto es súper fácil de hacer, ¿eh? Voy a levantar mi primer vareta con 3 cadenitas y dentro del anillo cargamos en total 12 varetas. Me quedo tejiendo. Cargué los 12 puntos y vamos a cerrar el anillito bien ajustado. Cerramos la hilera buscando esta primer vareta que hicimos con las cadenitas con un punto deslizado. Nudito, porque voy a cambiar de color, pero ya saben, si eligen hacerlo en un solo color, ustedes continúan tejiendo, no hacen nudito. Ahí tengo el centro. Esto lo voy a cerrar un poco más, procurando de no cortar la hebra, porque soy media bruta y a veces corto. Ahí. Y en este caso, como les mencionaba, elegí este color. Es un lila pero subido. Bueno, esta tiene nudo, voy a agarrar la hebra de afuera. Ahí. Y ahora vamos a formar lo que sería esta especie de margarita que lleva adentro tan bonita. Ahí. Voy a elegir cualquiera de estas varetas. Aquí. Y voy a tejer un puntito almendra. Entonces levanto 3 cadenitas y dentro del mismo espacio tejo 2 varetas más. Las vamos a mantener en la aguja, ahí, y luego las cerramos todas juntitas, ahí. Voy a hacer un arco de 3 cadenas y vuelvo a tejer el punto almendra bien pegadito, uno al lado del otro. A todos los vamos a separar con un arco de 3 cadenitas. Entonces, con estos movimientos vamos a ir formando esta flor tan linda
que también si quisieran aplicar esta margarita en cualquier otro proyecto, incluso hacer una puntilla solo con las florcitas, bueno, acá marcha otra idea. 3 cadenitas y el punto almendra, así hasta dar toda la vuelta. Les dije que esto era muy fácil. Y hermoso, por supuesto. ¿Ven? Así, todo alrededor. Último arco de 3 cadenitas, buscamos la primera almendrita, voy a pasar por ahí, por debajo, y con un punto deslizado cierro la hilera. Esto es lo que les mencionaba de esta margarita preciosa, que si quieren hacer una puntillita, la quieren aplicar en prendas, miren lo que es, en un gorrito, una puntillita como les mencionaba, pero puede ir en un montón de lugares como aplicación así solita, que es una ternura total. Bueno, ahora vamos a incluir todas estas hebritas, después hay que esconderlas, Vamos a incluir los verdes, en este caso que yo usé 2 verdes. Este verde manzana que me tiene loca de amor, me encanta, me encanta. Vamos a hacer la primera hilera, y ya le vamos a ir dando forma de corazoncito, porque acá tenemos un círculo. Entonces, vamos a hacer así. Voy a elegir cualquier arco de estos, aquí por ejemplo, y voy a levantar 3 cadenitas para tomar la altura de una vareta. Acá mismo voy a tejer en este mismo arco, 2 varetas más. Ven que me quedó el latito como muy estirado. Ahí. 2 varetas más y se va a formar una especie de abanico. Ahí. Este es el primer grupito. Tejo 2 cadenitas y vuelvo al mismo espacio y otra vez tejo 3 varetas. Y acá formé esta especie de abanico. Ahora voy a tejer una cadenita y en este arco voy a tejer 3 medias varetas. Ahí. Una, ya no son varetas, son medias varetas. 2 y 3. ¿Ven? Así. Cadenita y otra vez en el arco próximo 3 medias varetas. Ahí. Y le vamos a ir dando forma de corazón. Todavía no tiene forma de corazón. Una cadenita al aire, nuevamente 3 medias varetas. Una vez que hacemos los 3 grupitos de medias varetas, ahora vamos a hacer así. Acá en este arco voy a tejer una media vareta, 2 medias varetas y una vareta. Como que se va elevando. Ahí. Ahora, una cadenita al aire y en este arco vamos a repetir este movimiento, que es como una especie de abanico. Son 3 varetas. Ahí. 2 cadenitas y 3 varetas. Ahí. Esto que formamos acá lo voy a dar vuelta. Miren. Acá es como que quiere formar el corazoncito, porque teníamos un círculo. Ahora tenemos que volver a hacer este otro lateral. Entonces, vamos a repetir este movimiento que hicimos. Acá vendría la vareta. Primero vamos a hacer la cadenita de separación y este grupito que era una vareta y 2 medias varetas lo vamos a repetir. Entonces hacemos una vareta y 2 medias varetas. Ahí. Ahora, cadenita al aire y me quedo a tejer estos 3 grupitos de medias varetas. Viene fácil la cosa. Les dije que era un trabajo simple, es un trabajo que lo podemos tejer con cualquier material que nos guste.
puede ser hilo, puede ser lana, puede ser grueso, puede ser fino, como a ustedes más les guste, según donde lo quieran aplicar. Ahí está. Tenemos los 3 grupitos de medias varetas, cadenita al aire, y tengo que repetir este movimiento, esta especie de abanico. Y ya se va cerrando la forma de corazón. 2 cadenas, nuevamente 3 varetas. Ven que voy a soltar un poquito de hebra. Y ahora lo vamos a cerrar, vamos a hacer el centro. Para hacer el centro voy a tejer 2 cadenitas, vengo hasta este último arco que me queda y tejo 2 puntos bajos, 1 y 2. Vuelvo a tejer 2 cadenitas, ven ahí ya va queriendo tomar esa forma de corazón. Y acá busco 1, 2, 3. Cierro con un puntito deslizado. Entonces, acá tengo 2 opciones. Puedo empezar a tejer aquí, que acá en este punto corresponde una vareta, pero me puedo mover con puntos deslizados y comienzo directamente en el arco, ahí. Pueden hacer una vareta y continúan tejiendo varetas, como voy a tejer ahora, o se mueven al arco, que me parece la mejor opción, pero bueno, se puede cambiar, todo se puede cambiar. Acá voy a tejer un grupo, va a ser como un abanico, pero con 6 varetas. Tejí las 3 cadenitas para la primera vareta y dentro de este pequeño hueco voy a tejer 6 varetas. Ahí. Tengo 5, me falta una más. 6. Ahí. Voy a saltar a este arquito que hicimos con una vareta sin separar acá con ninguna cadena. Directamente en el arco continúo tejiendo grupos de varetas. En esta ocasión son 5 varetas. Tengo 3. Esperen que voy a soltar un poquito la hebra, pero para variar se me hizo un nudo. Sigo. Después de este matete, sigo. Les mencioné que eran 5. Tejí 3, 4 y 5. Otra vez. Voy a saltar al arco y no separo con ninguna cadenita. Simplemente sigo tejiendo grupos de varetas. Ahora me tocaría tejer 3 varetas. Y repaso. 6 aquí, 5 aquí y 3 aquí. Ahora acá vamos a tejer medias varetas. Tejo 3 medias varetas, el grupito, salto al próximo arco, vuelvo a tejer 3 medias varetas y me queda este último arquito pequeño, otra vez 3 medias varetas. Vieron que tejí todo de corrido, no separé con ninguna cadenita. Ahora, aquí esto sería la parte baja, el centro del corazón. Vamos a tejer varetas. Entonces, tejo 3 varetas. Ahí, pensé que se me había hecho un nudito. Voy a hacer 2 cadenitas y vuelvo a tejer en el mismo espacio 3 varetas. Vuelvo para atrás. No voy a tejer 2 cadenitas. Voy a tejer una sola porque no quiero que me quede un hueco muy grande. Ahí, una. Y vuelvo, sí, a tejer las 3 varetas como les mencionaba. Porque si dejo 2 cadenitas me va a quedar un hueco muy grande. Y es un trabajo muy chiquito como para dejar huecos grandes. Ahí está. Ahora otra vez tejo los grupos de medias varetas. Entonces, tejo el primero, tejo el segundo. A veces me dicen, vos en las esquinas no dejás 3 cadenitas, dejás 2. Bueno, sí, porque yo quiero que quede como
más armoniosos los trabajos. No sigo al pie de la letra ni cada instrucción ni cada trabajo que por ahí encuentro y lo quiero volver a repetir, hacerlo, y siempre con mi mirada. Si vos, por ejemplo, acá no te gusta una cadenita y le querés hacer 2, se la haces, no hay ningún problema. No me voy a enojar. Hay que divertirse, hay que disfrutar del tejido y nosotros tenemos que ver con nuestros propios ojos cómo va quedando cada proyecto. Entonces, si vos le querés hacer más en las esquinas, por ejemplo, como me decían el otro día en un mensaje, vos le dejás 2 cadenitas y yo dejo 3, se dejan 3, me decían, y no siempre se dejan 3. Le querés dejar más, le querés dejar menos, eso va a ir en gusto y cómo vos vas viendo el trabajo. Por eso son pequeños detalles que uno quiere compartir, pero bueno, tampoco es para enojarse. Querés dejarle 3, le dejas 3 cadenitas. Por ejemplo, en un granny, vieron que los huecos quedan como más grandes. Entonces, bueno, yo busco que quede como con más armonía a mi vista. Entonces, acá empezamos nuevamente con las varetas. Después de tanta charla de traer un trabajo distinto acá al tema, pero vale como explicación, ¿ven? Porque yo le había hecho 2 cadenitas y me parecía como un agujero muy grande para un trabajo tan pequeño. Entonces por eso lo explicaba como ejemplo ese mensaje que me habían dejado. 3 varetas. Este grupo era de 5. Recuerden que iba de mayor a menor, ahora vamos de menor a mayor, porque estamos subiendo. Ahí vamos. Sobre todo, y ante todo, disfrutar lo que hacemos. Si no disfrutamos lo que hacemos, si se trata de un trabajo artesanal, estamos fritos. Hay que disfrutar lo que uno hace. Y acá, en este último grupo, iban 6 varetas. ¿Recuerdan? Eran 6, 5, 3. Bueno, acá empezamos al revés. 3, 5 y 6. Tengo 3 y completo. Y 6. Bien. Ahora tenemos que cerrar esta parte, estos arquitos. ¿Y cómo vamos a cerrar? Con una vareta que es la que les mencionaba en el inicio. Miren. Cuando llegué a este punto, les dije, acá podríamos empezar con una vareta y después saltar a este grupo. Bueno, esta es la vareta que yo les mencionaba. Ahora tiene que ir bajando. Entonces, acá voy a hacer una media vareta y aquí voy a hacer un punto bajo. ¿Ven? Como que va bajando y va tomando esa forma redondita, de mayor a menor. Aquí, en estos 2 puntitos, yo voy a hacer una cadenita y salto directamente al arco próximo. O sea que no tejo sobre estos 2 puntitos bajos. Y tejí el punto bajo, vamos a hacer al revés de este trabajo. La media vareta y la famosa vareta que les mencionaba cuando empezó esta hilera. Ahí está. Listo. Dimos toda la vuelta. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado buscando esta primer vareta. Ahí está. Cadenita porque voy a cambiar el color. El bordecito final se lo quiero hacer con otro tono de verde. Si ustedes quieren continuar con el mismo color que vienen tejiendo, lo pueden hacer, ya se los mencioné. Ahora sí, tiene cara de corazón. ¿Vieron qué bonito? Miren qué belleza. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, voy a buscar el otro verde. Tengo este verde, no sé. Antiguamente se le decía verde militar, pero no sé, es un color verde muy bonito. Muy, muy lindo. Creo que es uno de los mejores verdes, que por lo menos a mí, el que más me gusta. Vamos a hacer todo un borde de puntos bajos. Cuando llegamos aquí me voy a detener. Y cuando llegamos aquí también. Porque ahí cambia un poquito, pero nada, son mínimos detalles. ¿Dónde voy a comenzar? Voy a comenzar
en la famosa vareta, en esta varetita, ahí. No empiezo en el medio porque les quiero mostrar después, porque ahí lleva un pequeño detalle, pero ahí, punto bajo. Entonces, esta hebrita que me quedó y la de verde más oscuro también, la voy a ir tejiendo, la voy envolviendo con los puntitos bajos que voy tejiendo, ¿ven? En el borde. Acá vamos a hacer todo el borde con puntos bajos. ¿Cuál va a ser el detalle? No ajusten el punto bajo. Tenemos dos zonas aquí curvas. ¿Y qué pasa cuando hacemos algo curvo? Siempre hay que hacer un aumento. Entonces, como yo no quiero hacer aumento, quiero mantener los puntos como están porque es un trabajo muy simple, hago el punto bajo flojo. Estiren las hebritas. Y de paso me fui llevando un poco estas colitas que están acá. Ahí las vamos envolviendo. Un tramito nada más. Las pongo por detrás. Y continúo tejiendo. Entonces les mencioné, no hice aumento porque no hace falta. Tejan flojito para que no ajuste el punto. Llegué a la zona de medias varetas. Entonces acá hay que buscarlos a los puntos. Porque la media vareta es uno de los puntos más bellos, pero tiene una de vueltitas que muchas veces cuando son principiantes les cuesta ver dónde pinchar. Es donde hay que prestar atención. Bueno, ¿vieron lo que voy haciendo? Tejo hasta aquí a la mitad y luego ustedes van a terminar la otra mitad, porque si no, acá llegué al arquito de una cadena y vamos a hacer como una especie de piquito ahí. Entonces, un punto bajo dentro del arco, una cadenita y otro punto bajo dentro del mismo arco. Eso nos va a formar con esa cadenita que hicimos un piquito que le queda tan lindo a los corazones. Y comienzo a tejer el regreso, lo mismo que hice aquí. Nos encontramos cuando llegue a este centro. Bien, acá llegamos al centro que me detuve para mostrarles el detalle que les mencionaba. Miren, vamos a tejer este punto, que sería la vareta, la media vareta, y estos dos puntitos bajos que quedan acá, los vamos a cerrar juntos. Gran detalle, bueno, pero tenía que decirles, porque hay gente que recién está empezando y no lo sabe. Entonces, vamos a hacer una pequeña disminución con estos dos. Tomo la hebra, la mantengo en la aguja, salto al otro punto, tomo hebra, la mantengo y recién aquí voy a cerrar. Me queda un punto más, tejo un punto más. Y ahora sí, busco este primer punto bajo y cierro con un punto deslizado. ¿Por qué les digo que me detengo en ese pequeño detalle? Porque sé que hay mucha gente que está aprendiendo y por ahí eso no lo vio nunca y lo está viendo ahora. ¿Quién sabe? ¿Quién lo dice? Miren, acá quedó el corazón divino. ¿Qué nos falta hacer? Obviamente esconder, enhebran en una agujita, de estas agujitas laneras, a ver si encuentro una finita. Bueno, tengo varias ahí enhebran en una agujita, esta es un poco larga, pero bueno, la vamos a usar igual. Y lo van a esconder. ¿Qué digo siempre? Cuando tenemos varios colores, respeten el color por donde van a esconder las hebritas. Si tengo verde oscuro, no me lo lleven por el verde claro, por ejemplo. Llévenlo por el mismo color, porque no se va a notar. Hay un par de ida y vuelta, como digo, las marean un poquito a las hebritas y luego recién cortan. No corten, sobre todo para los principiantes, no corten donde hicieron el nudo porque se les puede descoser. Estas que las fui envolviendo, estas sí las puedo cortar porque yo las fui trayendo desde aquí y las fui envolviendo con el punto. Estas que están acá, no, las tengo que esconder así como hice con esta agujita, las van a esconder. ¿Qué otra cosa van a hacer? Lo van a humedecer porque ustedes van a ver, ay, pero que quedó de otro tamaño. Sí, ¿por qué? Porque lo humedecí,
lo puse en mi plaquita de Tergopol, lo pinchan en algún lado con alfilercitos y le van dando bien la forma. A este le falta ese efecto muchas veces lo mostramos. Incluso busquen que enseñamos a hacer la plaquita de Tergopol forrada, que yo tengo una de 1 metro por 1 metro y una chiquitita para estos trabajos y para mostrarles muchas veces a ustedes. Porque es ideal, con alfileres, humedecen con agüita, estiran cada uno de los proyectos que hacemos, le dan la formita más que estirar. Lo humedecen y le terminan de dar bien la forma, que está el método de la plancha con el vapor si ustedes quieren. A mí me gusta más estirarlos en mi plaquita, con alfileres, lo humedecemos y listo, nos queda un trabajo fantástico. Espero que les haya gustado este corazón, que es un sueño precioso. Acá lo único que cambié fue el color de la margarita, lo hice en color lila. Pero hermoso trabajo, hermoso proyecto que lo pueden usar en muchísimas ideas que sé que me las van a compartir. Les dejo un besito y nos vemos en otro tutorial. Estoy re feliz de haber empezado este año y vamos con todo. Gracias. Besitos. Chao.